La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Estamos agradecidos con el Señor por este nuevo día. Un día más de bendición, un día más de oportunidad para poder vivir, experimentar, disfrutar la abundante gracia de Dios para la vida de cada uno de nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Estamos hoy agradecidos por esta oportunidad que el Señor nos brinda de honrarlo y de glorificar su nombre, que es sobre todo nombre, y de permitir que su bendita palabra fluya en nuestra vida de una manera extraordinaria. Y hoy estamos orando con usted, mi amado hermano y amigo, pidiéndole al Señor que su abundante gracia fluya con poder y con autoridad sobre la vida de cada uno de nosotros. Y hoy quiero compartir con usted una palabra que le he llamado la bendición de ser iglesia. La bendición de ser iglesia. El vocablo griego que define iglesia es la palabra eclesía, que significa al mismo tiempo, entre otras cosas, la asamblea de aquellos que somos llamados por Cristo Jesús. Y este es un hermoso momento para reflexionar sobre esta verdad eterna que tenemos en la palabra de Dios. Y quiero leer para usted en Mateo 16, versículo 13, que dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando leemos esta palabra, hablamos de cómo Cristo interpretó y definió para sus discípulos esta maravillosa obra de ser la asamblea, los llamados a ser de Cristo. Y entonces dice así la Biblia, cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo le dijo: esto no lo pudiste saber de otra manera, sino que esto te ha sido revelado por el Padre. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra del griego Pedro es la palabra Petros, que significa una piedra pequeña. Pero la palabra roca es la palabra Petra, que habla acerca de una montaña. Y claro que este es un lenguaje figurado, porque nos ayuda a entender que al final de todo el trayecto de la historia bíblica, el apóstol Pedro se convertiría en una piedra, entre otras más, entre otros edificadores de la casa de Dios, la que llamamos iglesia. Pero Cristo es Petra, es decir, la montaña, la piedra de fundamento sobre la cual se edifica la obra y la casa de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de iglesia,
con frecuencia podríamos nosotros tener en mente un edificio, tener en mente un grupo de personas que se reúnen ahí. Pero lo cierto es que la iglesia, como lo vemos en la Biblia, es el conjunto de las personas que reconocemos a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y a estas personas el Señor nos da promesas maravillosas, porque dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado también en el cielo. Por lo tanto, aquí hablamos de algo que tiene más profundidad, porque nos dice que el Señor nos da las llaves del reino de los cielos. Estas llaves ciertamente representan los principios, los códigos del reino celestial que nos son ofrecidos y entregados a nosotros por medio de la obra de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por lo cual, cuando hablamos acerca de ser iglesia, mi amigo y mi hermano, no hablamos solamente de un edificio, hablamos de una comunidad de fe, hablamos de personas, pero no solo hablamos de personas comunes, sino que hablamos de personas que han tenido una experiencia de vida en Cristo Jesús. Y estas personas que se convierten en la eclesía, como se le conoce en el griego, en la iglesia de Cristo, no son miembros de la iglesia de Cristo porque asisten a un templo determinado para escuchar la voz de la persona que dirige. No, sino que es determinante, indispensable que cada uno de nosotros tenga un acto de regeneración y tenga un cambio total de vida. Y esto ocurre como un milagro efectuado por el poder del Espíritu Santo operando en la vida de cada uno de nosotros. En la palabra de Dios, en Juan capítulo 3, versículo 3 dice la Biblia: respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esto es un elemento clave para nuestra comprensión de la verdad eterna que nosotros predicamos en Cristo Jesús. ¿Cómo se es parte de la iglesia de Cristo? Se es parte por medio de un acto que se llama el nuevo nacimiento. Cuando Nicodemo, un rabino de la época de Jesús, le visitó para hablar con Jesús acerca de estas verdades, Jesús le dijo esta verdad: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y claro que Nicodemo no entendía y comenzó a argumentar: ¿cómo puede un hombre adulto volver a nacer, volverse a ser niño y nacer? Y Jesús le dijo: lo que es carne es carne. No estamos hablando de concepción o de nacimiento natural, sino que dice: lo que es espíritu, espíritu es. Por lo tanto, se entra a la vida en Cristo por medio de un acto que se llama el nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento ocurre cuando nosotros, como seres humanos, le entregamos nuestra vida a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que leemos la palabra de Dios en Juan capítulo 1, en el versículo 12, dice así la Biblia: mas a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Somos engendrados por la voluntad de Dios. Y este es un aspecto importante para usted, mi amigo, que me escucha a través de esta su emisora Happy Radio,
y de su programa El Manual de Vida. La palabra de Dios, el Manual de Vida, nos instruye a nosotros diciéndonos que la única manera como podemos llegar a ser parte de Cristo es cuando nosotros lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Y al entregarle nuestra vida a Él como Señor y Salvador, nos dice la palabra de Dios que todos los que le reciban, que todos los que creen en su nombre, Él, Cristo, les da el poder, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. No desde el punto de vista natural, como pensaba Nicodemo, sino desde el punto de vista espiritual. Ocurre un milagro que se llama regeneración y la persona tiene un nuevo nacimiento producto de ese acto de la regeneración, y en ese nuevo nacimiento la persona entra en una dimensión de poder y autoridad para caminar de una manera extraordinaria en el poder de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por eso tenemos nosotros que partir de esa verdad, tenemos que partir de esa declaración en nuestras vidas, que nosotros tenemos que vivir y tomar una decisión renunciando a la mundanalidad, a los afectos y deseos de la naturaleza carnal, para que podamos vivir una vida separados de Dios y una vida entregada al propósito sublime de Dios en nuestras vidas. Cuando Cristo, la vida, se nos manifiesta a nosotros, cuando Cristo, la vida, entra a morar en nuestro corazón, entonces nosotros podemos tener una nueva experiencia de vida en el poder de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Leemos aquí la Biblia que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora tenemos una nueva lectura que nos habla de cómo somos llamados a tener una renuncia, no al mundo como cosmos, sino al mundo como conducta, como mundanalidad, como una forma de vivir contraria al propósito y al diseño de Dios para nuestras vidas. Tenemos aquí una palabra que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, hablando de la mundanalidad. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen de Dios el Padre, sino del mundo. Y el mundo del pecado pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Así que cuando hablamos de ser iglesia de Cristo, hablamos del valor más sublime que nosotros podemos tener. Y ese amor es el cómo Dios nos recibe a nosotros en Cristo, de tal manera que podamos caminar de una manera hermosa. Una vez de que lo hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador, entonces nos convertimos en el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios, de una manera hermosa, extraordinaria. Y este pueblo al que somos llamados es un pueblo redimido por la sangre de Cristo, es un pueblo redimido por el poder de la obra maravillosa de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 1, en el versículo 7, leemos la palabra que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Somos redimidos por la sangre de Cristo, y eso nos constituye a nosotros en hijos de Dios. Pero también somos separados de toda clase de inmoralidad y de conducta pecaminosa por el acto mismo de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Leemos la palabra así de 2 de Corintios 6, versículo 16, que nos dice así: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente,
como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de nuevo de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice Dios Todopoderoso. Vamos a hacer una pausa para escuchar este canto de adoración y vamos a regresar para continuar reflexionando sobre esta verdad. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Desde el cielo
me rejuvenece, que mi fe nunca se agotila. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneces. Dile que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneces. Dile y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneces. Sopla hoy, sopla desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla desde el norte, vivifícanos. Sopla, sopla, sopla desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla desde el norte, trae aliento, tú me ensanchas y con vientos me rejuveneces, y que mi fe y tú me ensanchas. Dilo alto, dilo, decláralo. Que mi fe y tú me ensanchas. Cántalo más fuerte. Que mi fe nunca se agote. Otra vez más fuerte. Y que mi fe y que mi fe nunca. Hola, hola mis amados hermanos y amigos, una vez más estamos aquí reunidos en este subprograma El Manual de Vida, con el anhelo de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de que usted sea bendecido y que sea levantado en el poder de la palabra de Dios. Estamos reflexionando del Manual de Vida, esta palabra que llamamos ser iglesia, ser el cuerpo de Cristo. Estamos leyendo la palabra de Dios, cómo Dios nos habla a nosotros y nos dice que cuando Él nos llama y nosotros le recibimos como Señor y Salvador, somos constituidos en su pueblo. Somos constituidos en el pueblo de Cristo Jesús, y es entonces nos redime por su sangre maravillosa. Pero también dice la Biblia que somos separados del mundo del pecado para vivir una vida para Dios. Dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice, salgan de en medio, ¿de qué? Del pecado. Salgan de en medio de la inmoralidad. Salgan de en medio de las cosas que no son agradables para el Señor. Y dice el Señor, y yo los recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice el Señor Todopoderoso, y yo os recibiré
y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, hermanos, amigos, puesto que tenemos todas estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de toda contaminación espiritual y perfeccionemos nuestra santidad en el temor de Dios para nuestras vidas. Somos declarados pueblo de Dios. Eso significa redimidos por su sangre. Eso significa separados del mundo del pecado. Y por lo cual este pueblo que le cree a Dios es el pueblo de Dios que cree en el Evangelio, que cree en el Evangelio eterno, el manual de vida. Mis amigos que me escuchan a través de estas emisoras Happy Radio, hoy yo le invito a usted para que sea parte del pueblo de Dios. Cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, usted no tendrá nada que perder, solo renunciar a todo aquello que no es conforme al propósito y al diseño de Dios. Usted tendrá mucho que ganar, y lo que tiene que ganar es a Cristo Señor y Salvador. Con Cristo usted va a tener vida, con Cristo usted va a tener esperanza, con Cristo usted va a tener aprobación. Pero sin Cristo no nos queda más que una horrenda expectación de juicio y de condenación. Y hoy yo quiero invitarle a usted para que usted camine en el propósito de Dios, creyendo en el Evangelio, creyendo en esta palabra, asumiendo esta palabra con poder y autoridad. Dice la Biblia en Juan 20:31, hablando de la Biblia, pero esta se ha escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Así que yo le invito a usted para que usted no solamente se constituya en un hijo de Dios, en una hija de Dios, lo reciba como Señor y Salvador, y con ello reciba la redención, reciba la limpieza de toda contaminación, pero también para que usted pueda vivir practicando los mandamientos de Dios en su vida, practicando las ordenanzas de Dios en su vida. Y cuando usted vive de esa manera, su vida pueda ser determinada por esa maravillosa obra de Cristo en su vida, para lo cual usted está caminando en el poder de la sangre preciosa de Cristo en nuestras vidas. Cuando nos constituimos en hijos de Dios, lo primero que la Biblia nos dice es que llegar a ser hijos de Dios. Llegamos a ser hijos por el puro afecto de su voluntad y por el puro afecto de su decisión en nosotros. Lo segundo que llegamos a ser es hermanos de la fe en Cristo Jesús. Así que la Biblia dice entonces que somos constituidos hijos, pero que también somos hechos copartícipes con Cristo y copartícipes de un Padre espiritual. Llegamos a ser declarados amados en Cristo Jesús. Llegamos a ser declarados amados con entrañable amor de Dios, de manera que usted ya no vea a Dios como un ser lejano, un ser supremo listo para un castigo, sino que usted lo vea como un Padre amoroso que tiene para usted cosas buenas que darle a su vida, de modo que usted pueda caminar en el poder de Cristo y en el poder de su palabra. Somos declarados escogidos de Dios. Somos declarados escogidos de Cristo Jesús. Pero no solo escogidos, sino también santos delante de Dios, que podamos caminar en ese acto maravilloso de la vida. Y luego dice la Biblia que somos también llamados discípulos. Uno que está bajo la disciplina y que ha sido enseñado o está siendo enseñado para caminar en el poder de Cristo. Cuando usted se convierte en parte de la iglesia de Cristo, usted se va a convertir en hermano, en un creyente, en un hombre o una mujer santos, en un escogido, en un discípulo, en un cristiano, en una persona amada. Todo eso es verdad, pero sobre todo en un hijo de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, nos convertimos en herederos de todo cuanto la palabra de Dios dice que nos ha sido dado por causa de la obra de Cristo en la vida de cada uno de nosotros, para la gloria
y la honra de su nombre maravilloso. Por lo cual, hoy estoy invitándole para que usted lo reciba a Él como Señor y Salvador. Cuando usted reconoce a Cristo como Señor y Salvador, usted llega a conocer que existe un propósito para el cual somos llamados, que hay un propósito para el cual somos definidos en Cristo Jesús. Y el primer propósito que Dios tiene con nuestra vida es que nosotros tengamos vida eterna. Cuando usted viene a Cristo y le entrega su vida, el primer propósito de Dios es de que usted en Cristo tenga vida eterna. Y cuando nosotros llegamos a tener esa vida eterna, entonces podamos nosotros reconocerlo a Él en todo lo que Él es y en todo lo que Él hace. Dice la Biblia así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Entonces, necesitamos nosotros entender esa verdad, que esta es la condenación, que la luz, Cristo Jesús, vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas por la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y de esta lectura que leemos tenemos una reflexión hermosa, porque lo primero que Dios quiere con nosotros es darnos vida eterna. ¿Y por qué darnos vida eterna? Porque la condición natural nuestra era de pecado. Como nuestra condición era de pecado, también era de condenación eterna. Por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, entonces Él viene a nuestra vida. Cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, entonces Él viene a nuestro corazón y nos da un motivo por el cual nosotros podamos vivir y por el cual podamos caminar. Y esa verdad poderosa es la que tenemos que tomar en nuestra mente hoy. Y por eso leemos de Juan 3:16 en adelante este párrafo que dice que Dios amó al mundo de tal manera que nos dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo que me escucha, mi hermano, el propósito de Dios de darnos a Cristo en la encarnación y en la crucifixión es que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Luego dice la Biblia: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea que Cristo vino al mundo porque Dios desea que el ser humano, la humanidad, sea salvo en Él. El que no crea a Cristo, el que cree en Cristo no es condenado, porque Cristo es la salvación y la vida. Pero el que no cree en Cristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué el ser humano se envuelve en el pecado? Porque decide amar más el pecado que la vida de paz. ¿Por qué el ser humano se envuelve en el odio, en la amargura? Porque decide mejor deleitarse en el veneno que lo destruye que permitir el perdón que lo restituye en Cristo Jesús. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Qué es la luz? Todo lo que es bueno. ¿Qué es la luz? Todo lo que refleja nuestras imperfecciones. Todo el que hace lo bueno viene a la luz, pero el que hace lo malo se esconde para que sus obras no sean puestas en evidencia. Pero los que practicamos la verdad, venimos a la luz para que sea manifiesto que nuestras obras son hechas en Dios.
Y hoy, mi amigo y mi hermano que me escucha, yo quiero invitarle a usted para que usted venga al propósito de Dios. El primer propósito de Dios es de que usted sea salvo por su sangre. El segundo propósito de Dios es de que usted lo adore en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios así, que Dios es el que busca adoración. Que Dios busca adoradores en Juan 4, 23, 24. Que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Que lo adoren a Él de una manera genuina. Y por lo tanto, cuando usted escucha esta palabra, el Espíritu Santo lo está convocando a usted para que usted viva una vida de reflexión en el poder de la palabra de Dios en su vida. Y ese poder de la palabra de Dios se convierte en su vida en un sí y en un amén poderoso para la gloria y la honra de su nombre, que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en esta hora yo quiero orar con usted. Quiero orar con usted para bendecir su vida y para permitir y pedirle al Señor que Él se glorifique de una manera gloriosa en su vida. Padre amado, oro por mi hermano que me escucha y que me sigue, para que esta palabra que escucha le sea de vida, le sea de edificación, le sea de poder, de restauración. Yo oro, Padre, e invito a mi hermano que me escucha a través de las ondas de Happy Radio para que reciba el poder glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy oramos, Padre amado, para que venga de tu mano poderosa tiempo de gloria, tiempo de bendición sobre tus hijos. Y tú envíes sobre cada uno de ellos, Padre, vida eterna. Así que hoy oro, Padre, que venga de tu mano poderosa tiempo de gloria y de bendición en el nombre de Jesús sobre tus hijos. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue hoy a través de este su programa, El Manual de Vida. Yo le invito a usted para que se mantenga en sintonía de esta su emisora Happy Radio y juntos podamos crecer en la instrucción de la verdad eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Bendiciones. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.